Sí, ya somos 55. Bien, chicos, ahí saqué el ventilador, así que espero que escuchen mejor. La próxima me voy a la sala que tiene aire acondicionado. Bueno, chicos, voy a compartir la pantalla. Primero vamos a ver el tema este de la hoja de cálculo, el que no sabe, para que ingrese. Inscriba a los integrantes del grupo y recuerden poner quién va a ser el designado en hacer la carga del trabajo práctico. Eso lo comprenden, ¿no? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bien, ahí comparto la pantalla. Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta es aquellos que no tengan definido los integrantes del grupo, por favor van al aula virtual. Que está acá en la parte del tablón. Puse directamente la hoja de cálculo, tocan, los lleva a una hoja de cálculo en la nube, que tienen que cargar cuáles son los integrantes. Les digo eso porque, como les expliqué al principio, tengo 100 alumnos dentro del aula, pero inscripto tenía 70, hace unos minutos. Aquí ponen los integrantes, apellido, nombre, matrícula y quién es el designado a la carga. Tengo 72 grupos armados. Si bien todavía tienen tiempo, porque en realidad esto va para la carga del primer trabajo práctico, por favor es necesario que ya lo vayan cargando en el aula. ¿Ok? Y para el que nunca usó Drive, directamente escribe y se guarda automáticamente, no tiene que guardar nada. Bueno, chicos, cuando necesiten me cortan. Bueno, lo primero para que anoten son las fechas de entrega. Son todos grupales los trabajos prácticos. Cada trabajo práctico corresponde a cada dimensión. ¿Sí? La dimensión epistémica o epistemológica, la dimensión estratégica y la dimensión analítica. O la dimensión del armado final. Había visto que ustedes con Raúl ya vieron cuál es el contenido de cada una de las dimensiones, y luego en cada unidad vamos a ir desarrollando cada dimensión, porque el objetivo acá es definir y armar lo que es un proyecto de investigación. Voy a acercar un poquito porque creo que no se va a ver. No lo hago más grande porque si no, cuando tenga que salir a aceptar alguno, se va a trabar todo, ¿sí? ¿Llegan a verlo bien ahí? ¿Puede abrir alguien el micrófono y decirme? Sí, profe. Profe, se ve bien. Bien. Bueno, miren, chicos. Todos estos puntos es el anteproyecto del proyecto de investigación. Acá lo que tenemos es el desarrollo de todos los trabajos prácticos, dimensión epistémica, dimensión estratégica y dimensión analítica por punto. Es decir, lo primero que vamos a hacer es desarrollar el tema, que hoy vamos a ver qué tienen que tener en cuenta para definir un tema que sea correcto, el problema de investigación, los objetivos y hasta la parte que es el marco teórico forma parte de la dimensión epistemológica, que es lo que vamos a ver, o epistémica, ¿no? Mismo nombre. Es lo que vamos a ver en la segunda unidad y el primer trabajo práctico. Todo está vinculado. El segundo trabajo práctico, ya lo que vamos a definir es cuál es mi población, cuál es mi unidad de análisis, mi unidad de observación, y van a tener que definir
cuáles son aquellas herramientas de recolección de datos que estratégicamente vaya acorde a la investigación que ustedes están planteando. Les voy a decir un par de cosas que seguramente les van a recordar a lo que dijo Raúl. Por ejemplo, si nosotros estamos ante un tipo de investigación exploratoria, que nosotros lo que buscamos es recolectar info de algo que no tenemos, es para conocer algo, la exploratoria, y después, cuando definimos el tipo, el enfoque que usa es un enfoque cualitativo en lugar de un enfoque cuantitativo. Cuando llegamos a lo que es la elección de la herramienta de recolección, ustedes, por ejemplo, no pueden utilizar una herramienta de recolección que sea una encuesta con preguntas cerradas, donde no van a poder recabar la información necesaria para un tipo de investigación exploratoria. ¿Sí? ¿Ven cómo todo se va a ir vinculando? O sea, lo que yo voy a definir como un tema, yo voy a buscar un problema dentro de ese tema, voy a definir objetivos generales y específicos, después voy a definir cuál es mi tipo de investigación, que es exploratoria, descriptiva, explicativa, voy a definir dónde lo voy a llevar a cabo, qué muestra voy a tomar, qué voy a ver en esa muestra, o sea, cuál va a ser mi unidad de análisis, voy a elegir cuál va a ser mi unidad de observación dentro de esa población, luego voy a definir herramientas de recolección, o sea, encuestas, entrevistas, observaciones, análisis de documentos, voy a armar una entrevista o una encuesta, o voy a decir qué tengo en cuenta en la observación, cómo lo voy a llevar a cabo. Por ejemplo, la observación puede decir, voy a tener en cuenta tales variables, voy a analizar esta situación que se puede presentar en el caso, de tal horario y tal horario, va a ser aleatorio, las personas a las cuales yo voy a observar van a saber que voy a observar o no van a saber. Cada una de estas características forma parte de las herramientas de recolección. Una vez que yo ya hice la recolección, lo que hago es un análisis de esa info recolectada y voy a las conclusiones de esa info, ¿sí? Y ya tengo la presentación final. O sea, en esta materia vamos a armar todos los puntitos que lo voy diciendo. Lo que pasa es que cada uno de esos puntos van hilvanados y van a ir cortados en las diferentes dimensiones. De un punto a otro punto va a ser la dimensión epistémica, ese punto al siguiente va a ser la estratégica, y por último vamos a tener la dimensión analítica. Pero ahí, como le decía a una compañera al principio, no es que yo ahora voy a elegir un tema, un problema, y después el TP2 no tiene nada que ver con el TP1, no, todo está vinculado. ¿Ya anotaron las fechas? Tienen que cargarlo uno por grupo, ¿no? Sí, y profe. el horario límite, buenísimo, 22 horas es el límite. Ahora, una cosa, chicos, no significa que ustedes tienen que esperar hasta el 30 para cargarlo. Si ustedes lo tienen el 28, es más, si lo tienen el fin de semana, ya lo pueden cargar. Lo que pasa es que ustedes tienen que tener el desarrollo de la dimensión epistémica, que es el primero. Esa dimensión tiene 2 clases teóricas y 2 clases prácticas. La dimensión epistémica es una de las dimensiones más difíciles y en las que ustedes van a tardar más tiempo en definirlo. Porque ustedes en esta dimensión van a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero investigar? ¿Y qué es lo que yo quiero investigar? No es algo como qué quiero investigar y es una rápida deducción de cómo defino el tema y cómo lo acoto el tema a un espacio y tiempo. Porque ustedes imaginen, si nosotros tenemos un tema que es demasiado amplio, es algo que no lo podemos llevar a cabo. Si realmente llevaremos a cabo la investigación, es un tema que tiene un presupuesto detrás y tiene un tiempo, un cronograma. Entonces, siempre que estamos ante un tema de investigación y después sus problemas, sus objetivos generales y específicos, tiene que ser algo que se pueda llevar a cabo. Pero, como les explicaba Raúl en la clase, tampoco puede ser algo que yo lo responda con un sí o con un no, o algo que yo lo responda con un número. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de ingresantes en el año 2021 en Derecho? Y van a tener un número redondo. A ver, ¿tiene sentido llevar a cabo esa investigación? No lo creo ahora si ustedes dicen, ¿cuál fue la cantidad de ingresantes? Yo quiero conocer la cantidad de ingresantes que hubo y que
cuál fue la disminución o cuál fue la variación que hubo con los años anteriores y de qué manera impactó, por ejemplo, la pandemia, por decirles un ejemplo, ¿no? De cuál puede ser un tema. Ven cómo ahí yo ya estoy ingresando otras variables dentro de mi investigación, ya no es algo que corta en un número o en un sí o en un no, o algo que sea muy difícil a lo cual yo no tenga acceso. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de vida en un planeta, es algo que no se puede llevar a cabo y que nosotros tampoco contamos con las herramientas para llevar a cabo. Entonces, acá en la epistemológica lo que vamos a hacer es definir cuál es mi tema, teniendo en cuenta todas estas cositas, que ya la vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Después vamos a tener en cuenta cómo voy a definir mi problema siempre que sea un problema de investigación. ¿Y por qué aclaro esto? Cuando vamos a desarrollar proyectos, muchas veces lo que pasa es que confundimos lo que es un proyecto de investigación con un proyecto de intervención. Por ejemplo, un proyecto de investigación es conocer algo, analizar algo, distinguir algo, ¿sí? Un proyecto de intervención sería buscar la forma de modificar ese algo, de modificar esa realidad. Entonces, si yo quiero bajar la cantidad de robos, buscar algún método que disminuya la cantidad de robos en el barrio Achachay, por ejemplo, es un problema de investigación, de intervención. Porque, ¿qué busco yo? Voy a buscar las herramientas para modificar algo. Y nosotros no estamos ahí. Nosotros lo que estamos es siempre pensarlo como analizar algo, como conocer e investigar algo. ¿Sí? ¿Me siguen ahí, en la parte esa? Sí, profe. Chicos, ¿el resto? Sí, profe, disculpe, ¿no puede agrandar la pantalla? Es que si la agrando, puedo, pero si la agrando, después tengo miedo que alguien entre y ya voy a... Bueno, ahí la agrandé. El tema es que si alguien pide entrar y tengo que salir a aceptarlo, capaz que tenga problemas con mi compu, porque mi compu es viejita, no de nada. Así que tengan paciencia con la compu. Entonces, como les decía, acá lo primero que tenemos que pensar cuando estamos ante un proyecto de investigación es cuál es la diferencia entre un proyecto de investigación y un proyecto de intervención. Luego, cuando vamos a definir el problema, la dimensión epistemológica, hay un montón de verbos que no podemos utilizar y que les voy a mostrar cuáles no tienen que utilizar, porque eso, por ejemplo, disminuir algo, aumentar algo, estamos buscando modificar algo de la realidad. ¿Y qué pasa cuando queremos modificar algo de la realidad? No sabemos si lo vamos a poder llevar a cabo. Por eso nosotros nos centramos en investigar y analizar o conocer cuáles son dos variables, o por ejemplo, en la investigación exploratoria quieren saber algo de lo cual no hay info, entonces no pueden ir profundamente, sino van a investigar cuáles son las variables o cómo es la situación de algo. Después, Profe, sí, dígame. disculpe, sí, la consulta es si, teniendo en cuenta el tema del COVID y todo esto, es necesario hacer un trabajo de campo, por ejemplo, o sea, donde implique trasladarse, hacer encuestas, esas cosas, o podemos apelar a la información de la bibliografía, así. Sí, en realidad, si ustedes bajan el TP3, que yo ya lo cargué el fin de semana, la dimensión analítica no corta en el trabajo de campo, sino que corta en de qué forma o qué tipo de metodología utilizarían ustedes para analizar la info que van a recabar. O sea que no van a ir hasta la parte de hacer la recolección. Justamente por esta situación que usted dice. Estamos en una pandemia y no puedo exponerlos a que vayan a hacer una investigación de campo. Y hay otra cosa también. Si yo elijo que ustedes hagan un trabajo de campo, hay algunas herramientas de recolección que no las van a poder llevar a cabo sí o sí. Si bien pueden hacer un formulario mediante Google y lo hacen a distancia, lo comparten por WhatsApp o como ustedes deseen, si yo quiero hacer una observación, no la voy a poder llevar a cabo, ¿sí? Porque eso tiene que ser presencial. Entrevistas sí, yo puedo hacerla a distancia, pero bueno, para eso tengo que buscar también la forma de que el entrevistado tenga una cámara, yo tener una cámara. Cuando estoy haciendo una entrevista tiene que ver, por ejemplo, la parte gestual, en qué momentos el entrevistado para, en qué piensa, o cuáles son los movimientos, si se toca la cara, si tiene los brazos cruzados, cómo nosotros ir guiando a la entrevista para llegar
a la info que nosotros queremos recolectar, ¿sí? Es por eso que no vamos a hacer el análisis de campo. Relevamiento no van a hacer. O sea, ustedes cortan la previa. ¿La previa cuál es? Decir, bueno, yo ya definí cuál es mi tema. Dentro de ese tema elegí cuál va a ser mi problema de investigación, los objetivos que voy a tener que llegar, arribar para resolver ese problema de investigación. Luego voy a decir, bueno, voy a hacer un marco teórico. El marco teórico lo que es el relevamiento de toda la info que existe sobre ese tema, actualizada y veraz, por supuesto, y cuál va a ser el lineamiento o cuál va a ser las perspectivas que yo voy a seguir dentro de todas esas diferentes teorías. Después voy a pasar a lo que va a ser mi dimensión estratégica. Bueno, voy a hacer, mi universo va a ser tal ciudad o tal barrio. Voy a tomar una muestra, creo que es necesaria o no es necesaria, porque es una población que yo puedo hacer una investigación o no. Después voy a definir cuál es mi unidad de análisis, es decir, cuáles son las variables o qué aspectos voy a tener en cuenta para llevar a cabo mi investigación. Voy a definir cuál es mi unidad de observación, cuáles son los individuos dentro de esa unidad. Una vez que ya definí eso, voy a la herramienta de recolección, paso el desarrollo de herramientas de recolección, y en la última parte, que será la última dimensión, me paro en lo que es, bien, ahora que yo ya definí todas estas dos dimensiones, tengo que decir de qué manera o qué método lo voy a utilizar yo para analizar esto, esta info que yo tendría que recolectar. Pero que ustedes piensen, hay una planeación en todo. Dentro de la dimensión analítica, también tiene su planeación, su planificación de qué aspectos voy a tener en cuenta, qué voy a considerar yo para llevar a cabo ese análisis. Cuando ya lleguemos a esa dimensión, a la última, que es donde cortamos, lo que van a ver ustedes es, por ejemplo, si ustedes están ante un enfoque cualitativo, tienen una forma de análisis, ante un enfoque cuantitativo, tienen otra forma de análisis. ¿Sí? Por eso cortamos ahí. A ver si tengo los trabajos prácticos acá, sí. ¿Los ven? Profe, por ejemplo, si planteara un tema que signifique cómo incidió la pandemia en los casos de violencia de género, para recabar información, por ejemplo, determinar, digamos, cuántos... ¿Por ahí? ¿Cómo? Por ejemplo, Ahí se cortó el audio. No sé si... Sí. Por ejemplo, determinar cuántas denuncias se formalizaron ante la unidad de violencia de género. Bueno, ahí tiene un tema que lo voy a explicar. Cuando Sí. nosotros vamos a definir lo que es el problema, miren, acá está cada una de las dimensiones, cómo está conformado. Si alcanzan a verla, le voy a hacer un poquito más. El primer trabajo práctico es este. Luego está saqué capturas y van a ver cómo está cada uno armado, pero cada dimensión es una de estas, cada trabajo práctico. Usted está acá en el tema investigar, el primero. Cuando usted vaya a formular las preguntas, y en el tema en sí, no tenemos que tener un tema que sea muy amplio. ¿Cuál es el problema en su tema de investigación? Usted no tiene definido el lugar donde lo va a llevar a cabo. ¿Sí? Cuando habla de violencia de género, puede ser en el NOA, puede ser en Catamarca, puede ser en Argentina, puede ser en Latinoamérica, puede ser en el mundo, ¿sí? Usted Sí, tiene que definir así. dónde, porque si no es un tema muy amplio. Perfecto. Es como, creo que Raúl les explicó algo que es como ir armando como un embudo, donde el tema pasa por algo que lo va achicando de tal manera que nosotros vamos delimitando tiempo y espacio. Bien. Profe, ¿Sí? entonces sería como un anteproyecto lo que nos está pidiendo en el trabajo práctico número 1. El trabajo práctico número 1 lo que tiene es del proyecto de investigación en sí, la primera parte. La primera parte es definir lo que es un tema, por ejemplo, en el caso de violencia de género que decía su compañera. Luego van a definir un problema dentro de ese. A ver si lo tengo acá siguiente. Parece que voy pasando las presentaciones. Sí, profe, pero la pregunta es si nosotros, por ejemplo, ponemos el tema, no vamos sé. directamente al trabajo práctico. Este, mira.
Se corta, ¿no? No sé si es a mí que se me corta o a todos se le corta. No, no seguía hablando, profe, porque justo estaba en trabajo práctico. Pero la pregunta es solo ahí donde dice tema, ponemos tema, por ejemplo, violencia de género. El problema a investigar, la incidencia de la pandemia. Planteo de problema general de la investigación, tal cosa. O sea, solamente no lo detallamos, digamos, solamente lo nombramos a lo que nos pide ahí. Sí, o sea, pero no es así. O sea, no es tan a la ligera definir lo que es un tema, lo que es un problema, ¿no? O sea, lo que usted acaba de hacer, esos ejemplos, no están bien hechos, porque no está delimitado tiempo y espacio. No, claro, yo lo Todo que le tiene que estar pregunto es vinculado la con forma. todo. Sí, en el tema usted tiene que decir cuál es el título del tema. El tema es tal, el problema es tal. El planteo del problema es bien, decir, el problema, que es una pregunta de investigación, problemática de investigar o pregunta se le llama, esta pregunta general lo que tiene es la definición de, primero, cuál es la variable, después, tiene que estar constituido, dónde lo van a llevar a cabo y en qué periodo, ¿sí? En esta parte, la parte problemática. El tema a investigar, también, como no estamos ante un tema, ante una investigación para nosotros tener, por ejemplo, en una tesis uno hace un tema general, como estamos en un estudio que no forma parte para llegar a algo, para obtener alguna titulación, el tema tiene que ser específico. Entonces el tema y la problemática van a ser muy similares. ¿Por qué? Porque el tema tiene que ser también bastante acotado. ¿Sí? O sea que el tema, por ejemplo, en el caso de violencia de género, debería agregarle ahí su compañera. En los casos de las denuncias, cómo incidió la pandemia, cómo incidió, perdón, el COVID en la violencia de género en el NOA, por ejemplo. Ahí ya lo acotan. Y cuando ustedes van a las problemáticas, ahí ella va a decir qué quiere investigar. De qué manera afectó, no sé qué quiere saber ella, si el aislamiento o... porque después de la problemática, los objetivos específicos, ella va a tener que decir, por ejemplo, si ella quiere conocer de qué manera incide la enfermedad y el aislamiento, de qué manera no estar con el círculo más cercano, que puede ser un apoyo emocional o una vía de escape para ciertas situaciones. ¿Se entiende? De qué manera hay algunos que pueden conocer de que son denuncias que se han hecho y luego se han anulado. Entonces, en la problemática ella va a poner lo que es la incidencia en la violencia de género en Catamarca, por ejemplo. En el planteo de problema va a tener que decir en qué periodo, año 2020, o si querrá decir periodo marzo 2020 a marzo 2021, que tiene que estar claramente explicado. Luego, cuando va a plantear el problema específico, acá ella va a determinar, bien, ¿cómo voy a enfocar yo esta problemática? ¿Cómo la voy a definir? Y ahí entra lo que yo le decía a usted en juego. Si yo voy a tener en cuenta solamente si estamos ante el caso de cómo afecta ya que hubo aislamiento y tenía que convivir con esta persona, si estamos ante el caso de que no tenía algunos medios, porque, o sea, al estar aislado no tenía el grupo de apoyo que lo podía ayudar a que ella realice la denuncia. ¿Se entiende cómo pueden ir enfocándolo? ¿Cómo todo se va achicando para llegar a resolver el problema? ¿Puedo hacer una consulta yo? Sí, ¿pueden decirme los nombres cada vez que van hablando? Así te voy diciendo. Nancy. Nancy, diga. Profesora, podría ser, por ejemplo, cómo influenció el aislamiento en los estados emocionales de la persona y después llegar, por ejemplo, hasta la cantidad de suicidios que hubo dentro del periodo de aislamiento. Sí, puede ser. Bien, gracias. Sí, de nada. Sí, totalmente. En cuanto a la problemática y al tema a investigar, sí, nosotros preferimos que sean temas que los ayuden tanto luego para la vida profesional, pero también para la vida académica. Si ustedes tienen una materia en la cual, otra que no sea investigación, otra que no sea taller, en la cual ustedes tienen algún tema que les interese y que puedan utilizarlo, lo pueden hacer, ¿no? De tal manera, porque llega un punto que van a haber marcos teóricos y demás. Tienen que ser temas que ustedes conocen, que puedan manejarlos. Porque cuando lleguemos a este punto, de marco de antecedentes y marco teóricos, y después cuando hagamos ya toda en la dimensión estratégica, lo que es la herramienta de recolección, la definición de lo que es una unidad de análisis, yo tengo que tener claro
que conozco el tema, que no sea solamente un integrante que tenga facilidad para manejar ciertos conceptos y que otros integrantes del grupo no lo tengan, porque ahí se les va a complicar bastante. ¿Sí? Sí, profe. O sea, la intención con estos 3 trabajos es tener la estructura o el esqueleto aprendido por nosotros para poder proceder, digamos, con cualquier tema que nos toque a lo largo de ya sea del cursado o para otras materias. Claro, también para la vida profesional. O sea, la investigación te ayuda a tener otro tipo de pensamiento, a saber qué enfoque y de qué manera enfrentar algunas problemáticas, porque ya tenés esa parte mecánica, esa tarea de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo pienso? ¿A qué parte tengo que tener en cuenta? ¿De qué manera este problema grande lo voy a solucionar? ¿Sí? Y si hacen, por ejemplo, posgrados, en las tesis van a tener que hacer el desarrollo de un proyecto. Claro. Además, digamos, sirve también para, por ejemplo, justificar alguna demanda, porque también la recolección de información que nosotros vamos a ir adquiriendo con el desarrollo del cursado y la preparación, el día que tengamos que hacer la presentación de algún escrito y que nos tengamos que munir, digamos, de herramientas de análisis como este tipo que existan, va a ser necesario, digamos, como para orientar por ahí la presentación de una demanda. Claro, y de qué manera usted puede hacer un análisis de esa info que recolectó a través de la tabulación y cómo disminuir toda la info que tiene, ¿sí? Al hacer el trabajo de campo la disminuye, hace una tabulación, no solamente estadístico, porque si está ante un enfoque cualitativo, el análisis es diferente. Ustedes, bueno, creo que en su vida profesional van a tener mucho de análisis mixto, no solamente cualitativo ni cuantitativo. Entonces, todas esas herramientas las van a ir encontrando en esta materia y las van a ir aprendiendo. A ver, me llegó. Bien, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Sí, profe, disculpe. Por ejemplo, un tema de trabajo puede ser algo Sí. teórico, o sea, no tan práctico, digamos, como por ejemplo, no sé, daño punitivo. O sea, especificar en vez de daño, que sea daño punitivo, y hacer un trabajo de investigación sobre el daño punitivo en sí, digamos, sin estudiar, digamos, en un contexto territorial ni temporal. No, tiene que ser un trabajo que después lo lleve a hacer un trabajo de campo. Ah, okay. No puede quedar en un análisis teórico. No es enfocado como una monografía de secundaria. Claro. ¿Sí? Quiero que quede claro, lo que estamos haciendo una tesina. Okay. Que es totalmente diferente. Tiene que llegar porque si usted lo corta ahí, la dimensión estratégica no la va a llevar a cabo. ¿Cómo va a definir ahí en ese caso el universo, la unidad de observación? Claro, genial entonces. Sí, bien, buenísimo. ¿Alguna otra consulta de esta parte? No, profe, por ahora. Bien, chicos con confianza, ¿no? Me dicen cualquier cosa. Bien, estos son los TP entonces. Las fechas están cargadas, tienen los límites, y acá la estructura es como decía su compañera, es el esqueleto de todo el proyecto. Este es el armado, solamente que está por partes, porque aparte es amplio, tampoco podemos dar un trabajo final si vamos a ir dando cada dimensión, y cada dimensión hay que hacer todo un análisis para llegar a definir un tema que sea acorde, o las problemáticas que sea acorde a ese tema, objetivos generales y específicos que todas tengan una relación entre sí. Es importante que acá tengan en cuenta que cuando vayan definiendo ustedes cada una de las dimensiones, seguramente cuando estén en otra o cuando estén definiendo, por ejemplo, los objetivos específicos, pueden regresar al planteo del problema o la problemática y van a tener que hacer alguna modificación. Porque el proyecto de investigación lo que tiene es que
no estamos ante un proyecto que es lineal. Nosotros en todo momento tenemos que regresar, hacer modificaciones seguramente, o quizás cuando llegue a la dimensión analítica dicen, bueno, cuando entregue todo el trabajo, porque ahora vamos a hacer entregas por partes, por cada dimensión. Yo tengo que retocar el tema porque la profe me hizo una observación en el tema y porque quizás yo en el camino estaba todo ok, pero en el camino yo le fui dando otro enfoque. Cuando ustedes cargan el trabajo práctico número 2, van a tener que copiar el 1. Cuando cargan el número 3, van a copiar el 1 y el 2. Y cuando van a copiar este, va a tener las modificaciones que uno ya le hizo las observaciones. ¿Sí? Sí, la sigo. Bien, perfecto. Cuando lleguen, o sea, cuando presenten el 2, yo ya les hice observaciones o no del 1, copian el cuerpo y si tienen observaciones lo modifican. Y van al 2. Cuando van al 3, ya tuvieron el 1 y el 2 con observaciones y ya lo modifican acá. ¿Sí? Lo que sí en este caso, como somos muchos, porque hay que ver en realidad en cuántos grupos cierra, pero de acuerdo a la cantidad de grupos que hay, quizás me gustaría hacerles tutorías de acuerdo a los temas. Por ejemplo, si hay algunos que van a estar relacionados con violencia de género, o con denuncias en general, o con denuncias penales, bueno, o el tipo que sean, quizás englobarlos de esa manera para tener 10 grupos, o 5 grupos, o 15 grupos, que cuando nos juntemos a ver un poco los trabajos prácticos, que eso lo vamos a ir armando, digamos, tengan una tutoría y un seguimiento que sea acorde a ustedes, y no solamente hablar de un grupo, y que el resto de los grupos esté perdido y no sepa cómo definirlo. No sé si les parece esa forma. Sí, estaría bueno, profe, porque necesitamos seguramente el acompañamiento para poder ir delineando cada uno de los momentos de la investigación. Bien, 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 buenísimo. Sí, ya vamos a ver bien la cantidad de grupos que hay, porque como les digo, faltan bastante. Deben faltar como 40 alumnos, de que no 30, que todavía no se cargaron los grupos, y bueno, a medida que nos vayamos acercando. Ahora van a tener la primera clase de dimensión epistemológica con Raúl, y van a definir lo que es problema teórico, y después, bueno, el tema, el problema teórico, cuáles son los objetivos, y después van a venir conmigo, y bueno, vamos a ir definiendo. Pero quiero que en esta clase por lo menos ya tengan en cuenta lo que es el tema, y cómo acotarlo el tema, y que tengan un pensamiento estratégico. Esto que yo les estoy mostrando acá, sean estrategas. Digan, bueno, a ver, yo tengo que hacer tales puntos en la dimensión estratégica. Y que todavía no lo desarrollaron a esto, no saben en profundidad qué es. Pero pueden tener una idea, saben lo que es definir un universo, conocen lo que es unidad de observación, que son aquellas partes, o aquellas unidades dentro de mi unidad de mi universo que yo voy a hacer la observación, a las cuales yo le voy a aplicar las herramientas de recolección. Pueden conocer, quizás no las conocen como técnica de recolección y cuál es acorde a cada tipo de investigación o a cada enfoque, pero pueden decir, bueno, sé lo que es una entrevista, tengo una idea de lo que es una encuesta. Yo ya sé esto, bueno, me paro acá. Tipo de análisis. Después van a tener que fundamentar. O sea, pongan estos 3 trabajos prácticos sobre la mesa cuando van a definir el tema y digan, che, ¿nosotros qué sabemos? ¿Qué te parece a vos que es un tema que lo podemos desarrollar, que tenemos la teoría, o quizá no tiene la teoría, pero nosotros tenemos los conceptos para desarrollarlo? Eso es lo que quiero que lo hagan antes de definir lo que es la primera dimensión y todo este trabajo, porque todo está vinculado. Y antes de este puntito que parece que es tan fácil definir un tema, generalmente estos puntos, temas, problemática y objetivos son los más difíciles de definir, porque tienen que ser acordes, tiene que ser info que nosotros podamos entender, que podamos trabajar, tiene que estar todo vinculado con todo, tiene que ser todo coherente. O sea, yo no puedo hablar de un objetivo general que no sea coherente a mi problema general, porque el objetivo general es resolver un problema, y mi problema específico no puede ser que no tenga relación con mi problema general. Y siempre caemos en el tema este que ya les explicaba al principio, de siempre tratar de desarrollar un proyecto de intervención y cambiar algo cuando yo tengo que pensarlo desde investigar algo.
Entonces, bajen los 3 trabajos prácticos, se juntan en el grupo y dicen, bueno, elijamos un tema. Y vamos a ir definiendo qué parte del tema. Pero, como les digo, sean estratégicos en este punto. No se vayan a querer hacer estudios de algo que quizás les complique un poco. O si es algo que no nos motiva, por ejemplo, quizá a uno del grupo le motiva algo que no le motiva al resto. Y es un poco complicado hacer una investigación de algo si digamos, no me motiva, estoy con 5 materias más, y en el caso de los que trabajan y trabajo, y todavía tengo que sentarme a leer teoría para hacer un marco conceptual de un tema que desconozco, no lo hagan. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Sí, sí, la entendemos. Bien, el resto. Sí, profe, sí se Sí, entiende. perfecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Yo lo que quisiera es, bueno, ahora vamos a ver un poquito de un tema. En realidad, tema a investigar forma parte de la primera dimensión. Me adelanto un poquito, fuera de todo el armado de la fecha, de cómo se llama un trabajo práctico, cómo se vinculan entre sí. Quiero que veamos esta partecita, porque la próxima clase que les toque conmigo ya tengan una idea de cómo se planteó el tema. Y si ustedes quieren, me pueden enviar mail. Y ahí me dicen, profe, ¿qué le parece? Nosotros estamos armando tal tema, por lo menos que vayamos viendo ya entre nosotros cómo definirlo, cosa que cuando lleguemos a la dimensión epistémica, cuando veamos la parte del desarrollo de los problemas generales, los problemas específicos, los objetivos, ustedes ya tengan una idea de cuál es el tema que ustedes van a plantear en el grupo. ¿Sí? O sea que les va a quedar esa tareita. No es tarea formal porque forma parte del TP1. Pero es necesario para cuando lleguen a esta parte de la dimensión epistémica, que es la próxima clase que van a tener con el profe Raúl, la teoría. ¿Sí? Sí, profe, usted decía que iban a ser 2 clases teóricas y 2 clases prácticas, ¿verdad? Sí, la dimensión epistémica tiene 2 clases teóricas y 2 clases prácticas. Ahora vamos a ir viendo si va a ser una y una o si va a ser 2 y 2. Porque eso va a depender. Depende teóricamente cómo lo van tomando ustedes, porque entiendo que la metodología de la investigación es un lenguaje nuevo para ustedes, y quizás hablar de dimensión epistémica y ya hablar del tema, del problema, del objetivo, y después pasarnos a la segunda parte de la dimensión, que va a ser el marco teórico y cómo armar un marco teórico, y qué estudios o cuál es la info que deben tener en cuenta, es como muy largo hacer 2 teóricos y 2 prácticos. Pero eso seguramente Raúl lo va a ir viendo a medida que van desarrollando la teoría. Porque hay que conocer cómo se sienten ustedes con los temas nuevos. ¿Sí? Pero van a ser 2 teóricos y 2 prácticos, sí. Así vamos bajando a tierra toda esta teoría que él les va diciendo. Quiero que la bajemos a tierra y van a ver que al final termina siendo algo que toda esa teoría que parece tan difícil comprenderlo, lo bajas a tierra en estos trabajos prácticos y decís, bueno, tiene un hilo conductor, que el hilo conductor es este. Es el de definir un tema, un problema, y todo el resto ya se va armando solo. Por eso que le digo, quizá la dimensión estratégica tiene una parte de que, bueno, la segunda dimensión es estratégica, ¿no? Para los que no están todavía con las dimensiones. Quizá la segunda dimensión tiene todo un armado donde yo tengo que analizar qué herramientas voy a utilizar, qué metodología en relación a la 1, pero en la 1 es cuando yo defino qué quiero investigar. Y cuando uno sabe qué es lo que quiere, todo el resto va saliendo. Porque si vos ya tenés el enfoque, ya tenés una idea de qué querés y está claro, y está definido correctamente. Porque no es lo mismo hablar de que quiero conocer cuáles son las denuncias de violencia de género, a que yo diga cuáles son las denuncias de violencia de género en el Valle Central. A que yo en mi problema de investigación diga cuáles son las denuncias de violencia de género en el Valle Central, el problema general, ¿no? El problema general, por ejemplo. ¿Cuáles son o cómo afectan cómo se han realizado las denuncias de violencia de género en el Valle Central o en San Fernando del Valle de Catamarca en el año 2020
en personas en los adolescentes o en personas de entre 15 y 50 años. ¿Ven cómo yo lo voy delimitando a mi investigación? Y cómo no voy a empezar a hacer agua, porque no es lo mismo hablar de un tema general que es violencia de género y seguir luego con violencia de género, que decir cuál es la variable que yo quiero investigar dentro de violencia de género. ¿Sí? Si son personas que ya han realizado 2 denuncias, si han sido por un miembro de la familia, si se logró llegar a tener una perimetral. Luego todos esos problemitas o esos objetivos los van a ir definiendo en esta dimensión, en la 1. Por eso es que en la 1 van a armar todo ese planteo general, todo ese planteo de decir, bueno, acá estoy yo quiero conocer esto, y para conocer esto tiene que estar bien definido, porque si yo esto no lo defino, que es mi tema, mi problema, mi objetivo, todo el resto se va a complicar mucho. El marco teórico no voy a saber qué teorías tengo que seguir, qué voy a analizar dentro de esas teorías. Cuando yo llegue a la segunda parte voy a empezar a hacer agua por todos lados de mi investigación, porque no está bien definido. Entonces no tomen a la ligera este trabajo práctico, porque es el inicio para todo el resto. Y que todo el resto sea un camino fácil y entendible, que no se implique complicar, depende de esto. Que no se empiece a complicar depende de este TP1. ¿Entienden cómo se van vinculando entre sí los diferentes trabajos prácticos? Sí, profe. Y una cosa, cuando no entiendan, no tengan vergüenza, chicos. Estoy para esto, me dicen, no, profe, no lo entiendo. Bueno, buscamos otra forma de que lo entiendan. Profe, ¿cómo es su mail para mandarle las consultas? Tengo 2 mails. ¿Tienen para anotar? Si quieren anotar en celu, quieren anotar en algún lado. Igual ahora les escribo, pasa que si salgo de acá yo no sé cómo va a reaccionar mi compu, si no les escribiría en el chat. Pero les escribo porque mi apellido es complicado. Ahí les pongo en el chat, miren. Es derecho.unca.edu.ar. Y les paso mi mail personal. Lo único que le voy a pedir, si quieren poner en copia los 2, buenísimo. Pero si me escriben a mi mail personal, a mi dirección personal, que me pongan de qué carrera son. O me ponen taller de investigación para que yo entienda de qué, porque doy la misma materia en varias carreras. Si no tengo que ir al Classroom de cada carrera y ver en cuál están, ¿sí? Ahí están los mails. Me escriben ahí, o profe, soy de Derecho, listo. Ya sé cómo se dice. Bueno, vamos a ver un poquito esta parte de los temas, de cómo definir un tema de investigación. Recuerden que la teoría la van a ver con Raúl, y vamos a volver a tocar el tema, o sea, la definición del tema de investigación en la clase práctica conmigo, pero quiero que de acá ya se lleven una idea de qué se trata un tema de investigación. Y entre ustedes comienzan a decir, bueno, ¿qué armamos? ¿Qué te parece este tema? ¿Qué te parece de otro tema? Y para ir definiendo, por lo menos tener una idea ahora de cuáles son los posibles temas que van a utilizar. Y si ustedes quieren enviar un mail y poner, profe, tenemos este tema, tenemos otro tema, y tienen como 5 temas, no me molesta para nada, lo envían y lo vamos viendo entre nosotros, ¿no? Entre el grupo y los voy ayudando. Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta es, no voy a ir acá ordenadamente, pero ¿cuáles son las fuentes que surgen este posible tema de investigación? Por ejemplo, puede ser de que yo trabaje en un lugar donde hay tal problemática, o que los 4 integrantes del grupo trabajamos en tal sector y identificamos tal problemática y decimos, bueno, che, ¿y qué te parece si buscamos esto que quizás nos ayude? También puede ser algo que surge, como les digo, de otras materias. Tienen tal tema que les interese, que pueden llevarlo a la práctica y decir, bueno, y si hacemos una investigación sobre esto, también puede ser porque han surgido temas acá. Por ejemplo, en la charla recién surgió el tema de violencia de género,
puedan decir, bueno, ¿qué enfoque le damos? No vamos a estar ante un plagio porque van a ser otros enfoques, o pueden ser en otros lugares. O sea, siempre que yo cuando esté viendo los trabajos prácticos de ustedes, diga, bueno, objetivo general, y uno sea el mismo objetivo general en todos, pero uno diga, bueno, en San Fernando de Valle Catamarca, otro diga en Belén, y otro diga en la región del NOA. No, bueno, ahí sí, están copiando trabajos prácticos. ¿Qué más? Pueden ser motivantes o disparadores a posibles temas, algo que vieron en los diarios o algo que ustedes ya vienen charlando en el grupo. Lo importante cuando lleguen a estas fuentes de ideas son esos disparadores de temas que decimos, bueno, y este tema, yo ya tengo el disparador y tengo 3 temas o 5 temas que pueden ser. Ahora, este tema, ¿te parece que da para que hagamos una investigación o es un tema de que realmente y no tiene la importancia para llevarlo a cabo? O no es algo, por ejemplo, si es algo novedoso, bueno, sí se puede llevar a cabo. Pero si es algo que no tiene la importancia o no hay una necesidad de llevarlo a cabo, lo que tenemos es que cuando estamos haciendo proyectos de investigaciones en sí, sea para la institución a la cual ustedes están haciendo, para presentarlo como de parte de ustedes o ustedes forman parte de alguna institución como investigadores, hay todo un aval presupuestario detrás de ustedes y todo un cronograma también, que son generalmente aquellos que definen si tiene la importancia para yo aplicar ese gasto, para yo decir, bueno, tengo todo este presupuesto y voy a hacer esta recolección de datos y quiero conocer esto, y si llega un punto de que yo hago toda esa investigación y luego recién voy a leer un libro y me doy cuenta que esa investigación ya había sido hecha. Entonces no es importante y tampoco era necesario porque la investigación ya existía. Y quizás es algo que tampoco sume que yo diga, bueno, mira, el tema realmente no se puede llevar a cabo porque no es pertinente, no cumple con los requisitos para que sea un tema a investigar. Porque sea algo que ya ha sido hablado mucho, o sea info que realmente es algo tan actual que yo no pueda, por ejemplo, si vamos a hablar del impacto de la segunda ola de COVID en San Fernando de Valle Catamarca, y la segunda ola todavía no llegó, entonces estamos ante algo que nosotros no tenemos info, no tenemos respaldo teórico, y no lo podemos llevar a cabo. O sea que el tema no puede ser general ni muy específico, de tal manera que yo no lo pueda llevar a cabo general o específico a tal punto que yo responda con un sí o con un no o con un número, por ejemplo. Tienen que ser temas que yo haya hecho un relevamiento de teorías, sigamos con el tema de violencia de género. Su compañero lo que puede hacer es un relevamiento o un estado del arte, se denomina así, que consiste en investigar o tomar y leer y analizar todos los últimos escritos que hay sobre ese tema, y esos escritos tienen que ser de fuentes que sean confiables, ¿sí? Que nosotros sepamos que ese escrito es veraz. No vamos a arrancar, por ejemplo, por decirles, ¿no? Tomamos Wikipedia, que yo, Laura Rascaeta, puedo entrar a Wikipedia y puedo decir cualquier cosa, porque lo puedo hacer, ni tampoco puedo tomar el Rincón del Vago, donde no tiene todo un aval. Entonces, voy a agarrar info que esté avalada, documentos, metodologías, criterios, teorías que hayan sido avaladas sobre, en este caso, violencia de género, y lo voy a analizar y decir, bueno, ¿qué encuadre puede ir teniendo mi investigación? Y listo, eso ya fue definiendo cómo va a ir armando esa investigación, a través de ese análisis de documentos que ya existen. Pero su compañera no puede tomar un escrito que ya fue realizado y modificarlo, y aplicarlo, o sea, y que haya sido ya aplicado en San Fernando de Valle Catamarca, y ella volver a hacerlo, solo modificando algunos aspectos. Sí puede ser si ella dice, bueno, la perspectiva que yo estoy tomando es totalmente diferente, pero va a sumar, y ahí entra la importancia de desarrollar esa investigación. Luego, el tercer punto es el tema de la concreción, que es como les digo, que no sea tan amplio al punto que sé que no voy a llegar a responder mi problema de investigación.
Si yo quiero conocer cómo es la vida en Marte, y no lo voy a poder concretar en mi investigación. Y también teniendo en cuenta de que cuando vamos a armar algo, tendríamos un presupuesto. O sea, piensen ustedes que habría un presupuesto, no les digo que van a definir números, ni van a hacer acá un esbozo de un presupuesto, porque no son los fines de esta materia, pero tienen que conocer que cuando ustedes arman una investigación en sí, hay recursos limitados y esa aplicación de dinero para obtener esos recursos, que luego yo voy a hacer, con los que yo voy a hacer mi investigación, tiene que ser para volver a poder concretar la investigación. No voy a decir que lo voy a hacer en 10 años una investigación cuando no pueda hacerlo en 10 años. Quizás la institución para la cual yo hago la investigación, hagamos el caso que sea el Centro de Investigación de la UNCA, me dice, bueno, en 3 años tenés para hacer tal investigación. Y ustedes hacen un desarrollo que es para 10 años y empiezan a tomar un punto, otro punto, otro punto, otro punto, diferentes perspectivas para analizar algo que empieza a ampliarlo y a dificultar la investigación. Entonces, retomemos. Lo primero que tenemos en un tema es las posibles fuentes. ¿Qué me mueve a mí a conocer o a querer conocer algo? A querer definir ese tema. Hablo con los compañeros, ya tenemos varios puntos sobre la mesa, porque quizá tenemos en común algo que nos interesa a los tres, hay algunas perspectivas que nos interesa, o trabajamos en tal lugar y queremos estudiar eso. Luego vamos a decir, bueno, ¿es algo novedoso? Sí, lo llevamos a cabo. ¿Y te parece que vale la pena llevarlo a cabo? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Se puede llegar a responder ese tema y ese problema de investigación? ¿Sí o no? Bueno, ahí son puntos que tienen que tener en cuenta cuando van a definir el tema. ¿Me van siguiendo ahí el tema? Sí, profe. Profe, le digo Profe, que le no hago una hace el ruido del ventilador. No tengo ventilador prendido. ¿Profe? Sí. Le hago una consulta. En el caso de que haya una investigación realizada en un tema en particular y nosotros queremos seguir ese abordaje, ¿se puede también? Pero desde otra perspectiva. A ver, Sería ¿cómo una sería el continuación caso? de investigación. Un tema genérico que se desglosó en... ¿Sí, profe? ¿En dónde? ¿En metodología? ¿Lo hizo? No. Yo digo en relación que ya haya una investigación planteada, escrita, publicada. Y nosotros consideramos de que pueden haber otras perspectivas, otro análisis, otro enfoque. ¿Se puede también realizar una investigación de esta manera o usted prefiere que sea un tema que nunca se ha abordado? No sé si me voy a entender. No, puede ser. Ustedes cuando vieron con Raúl, la clase anterior, vieron los diferentes tipos de investigación. Que tenían la investigación exploratoria, la descriptiva y la explicativa. Hablar de algo totalmente, o sea, una nueva perspectiva sobre algo, tenemos la descriptiva. La exploratoria sería buscar algo que desconocemos y a lo cual no podemos llegar a profundidad, ¿sí? Entonces usted puede plantearse en cualquiera de estos 3 tipos de investigación y decir, bueno, voy a investigar algo de lo cual nunca se investigó, va a ser exploratorio. Voy a investigar algo de lo cual quiero ver cómo se relacionan las variables, porque sé que hay ya investigaciones detrás, o voy a conocer una nueva perspectiva sobre un tema. Algo totalmente nuevo sobre un tema que ya fue investigado. Cuando usted llegue a lo que va a ser la dimensión estratégica, usted va a decir, bueno, sí, yo desarrollé tal y tal y tal y tal, en la dimensión epistémica, una investigación que ya fue desarrollada, pero en la dimensión epistémica usted ya va a decir, y el tema está adaptado a San Fernando del Valle de Catamarca, ¿por qué? Porque ahí va a definir que el tema es tal cual en San Fernando del Valle de Catamarca. Y cuando llega al objetivo, va a tener que hacer una nueva definición. Y cuando usted llega a la estratégica, va a haber todo un armado nuevo, porque va a haber una unidad de análisis nueva, un universo nuevo, herramientas de recolección de datos nuevos, el enfoque que usted va a tomar y el tipo de investigación que usted va a utilizar
ahí voy a ver si entendió, porque me va a decir, bueno, mire, profe, el tipo de investigación que yo uso es tal. ¿Se entiende? Todos esos aspectos que va a tener en el segundo trabajo práctico va a estar relacionado al 1. Y el 1 va a ser un nuevo enfoque sobre algo que ya fue investigado, eso me quiere decir usted. A mí no me molesta que hagan eso. Sí, o sea, mientras no sea un plagio, que ustedes lo vayan desarrollando el proyecto, está perfecto. Perfecto, profe. Porque uno puede tomar un tema que haya sido investigado y analizarlo desde otra perspectiva. Estamos ante una nueva investigación. ¿Alguien más? Si, profe, si hay una noticia en un diario, por ejemplo, sobre algo específico y queremos investigar sobre esa temática, también puede ser. El disparador del tema puede ser un artículo que usted haya leído. Sí, por supuesto que ese artículo solo sirve como disparador. Como decir, bueno, a nosotros nos interesó tal cosa que leímos en el diario y vamos a hacer una investigación sobre eso. Pero a ese artículo no lo va a poder usar para desarrollar la investigación. ¿Se entiende? El artículo que usted leyó es un disparador de un posible tema. Sí, como disparador. Claro, sí. Pero no como el desarrollo de la investigación en sí. De igual manera, artículos que hayan leído en libros, ¿sí? O que hayan estudiado antes, o quizás es una problemática que ustedes ven en la sociedad y que les interesa analizar. Sí, lo que les voy a pedir, por favor, que todas las consultas que tengan, me envían mail y lo vamos viendo. El objetivo de la materia no es pasar los trabajos prácticos sin que ustedes entiendan qué es una metodología o cómo se van definiendo los diferentes puntos de las diferentes dimensiones, ni tampoco que hagan un copy-paste de algún proyecto que ya haya sido armado, porque creo que ya hablamos esto con Raúl, que se sanciona ese tema como un plagio directamente, ¿no? O sea, no vayan, por ejemplo, al Rincón del Vago, saquen un trabajo práctico de ahí, me lo ponen, y lo desarrollan, ¿no? Digo, tienen todas las herramientas, tienen los videos de YouTube. Una vez que termine esta clase yo cargo mi video. Tienen presentaciones, tienen la bibliografía que también ya está cargada. Ya tienen los 3 trabajos prácticos para que ustedes piensen cómo va a ser el armado. Y aparte van a tener las clases estas que les digo, voy a buscar la forma de darles alguna tutoría, aunque sea por temas en común, aunque sean temas generales en común y cada uno va a tener su punto de vista sobre algo, o su investigación definida sobre algo. Y también tienen los mails de nosotros, que no llegue al punto de hacer algo por hacer. Vamos a ser profesionales y la importancia de cada materia es obtener los recursos que el día de mañana nos ayuden. ¿Estamos con ese tema? Bueno, si quieren abrir los micrófonos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Se quedan todos callados de golpe. Bien, bueno, acá les puse ejemplo de lo que es el tema. Como les decía ahí, en todo lo que les fui explicando el tema, no puede ser ni un tema general ni específico. Entonces miren el ejemplo que tenemos acá. El manejo ambiental por parte de las empresas del sector manufacturero en el NOA. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos claro la variable que vamos a analizar, que es cuál es el manejo que ha tenido, dónde, en el NOA y en qué, en el sector manufacturero. ¿Ven cómo yo estoy acá ante un tema de investigación
que no es ni acotado, que yo ya lo voy a resolver porque voy a hacer un análisis de conocer de qué maneras ellos han visto el tema ambiental, pero sí, de alguna manera, hubo una delimitación del espacio, pues yo pongo el sector manufacturero en el NOA. Después, en este caso, cuando yo defino el problema general, sí debería poner del sector manufacturero en el NOA en los últimos 5 años. Y ahí yo ya tengo mi delimitación de tiempo. Acá tengo la delimitación de espacio. Miren acá. Análisis del desempleo en Catamarca durante los últimos 10 años. Entonces tengo, ¿qué voy a analizar? El desempleo, yo voy a ver después qué es el desempleo. Que eso va a ser el problema de investigación, los objetivos específicos, el general. ¿Dónde? En Catamarca. O sea, el espacio está definido y el tiempo está definido. Así se tiene que armar un tema de investigar. Así logramos de que no sea un tema ni muy general ni muy específico. Y estamos ante temas que son temas de investigación y no de intervención, análisis. ¿Sí? Y acá quiere conocer cuál es el manejo ambiental que tienen las empresas del sector manufacturero en el NOA. ¿Logran darse cuenta acá cómo es la definición de un tema? Sí. ¿Sí, sí? ¿Todos? Sí, profe, se entiende. Chicos. Sí, profe. Bueno, pueden abrir sus micrófonos. Sí. Creo que esta ya es la última que puse. Entonces, ahora como tarea les quedo a ustedes. Aquellos que no hayan entrado al enlace, por favor, ingresan al enlace. Bien. Aquellos que... Aquellos que no hayan ingresado al enlace, ingresan y ponen los integrantes de los grupos que faltan. Si ya tienen definido el grupo, van armando posibles temas de investigación, me pueden enviar mails. Si tienen varios temas, van ahí enviando. Y si todavía tienen un tema, por ejemplo, y no saben cómo definirlo, cómo definir el tiempo y el espacio, pueden hacer como esbozos de posibles temas. Hacen un desarrollo. El tema que yo quiero investigar trata sobre tal y tal y tal y tal cosa, pero no sé cómo definirlo. Bueno, quédense tranquilos porque todavía falta esta dimensión epistémica, que es ahí cuando vamos a definir y vamos a delimitar y vamos a hacer todos los otros puntos que son el problema y los objetivos. Por ahora lo que me interesa es que sepan cómo se van relacionando estos 3 trabajos prácticos, cómo todo tiene una coherencia. Definir algo en el TP1 me va a llevar a que yo defina de tal manera algo en el TP2 y en el TP3. Y que ustedes ya tengan en cuenta cuáles son los posibles temas que pueden tener. Lo charlan entre ustedes, lo definen. Si no lo pueden definir, me envían mail, lo vamos armando y ya en la próxima clase vamos a ir viendo que ya tienen algunos temas. Pero bueno, para el TP1 todavía tenemos bastante clases por delante para el armado de todo, pero como les decía hace rato, por favor, sean estratégicos, bajen los trabajos prácticos, aunque no tengan la teoría de todo eso. Hay puntos que uno ya reconoce de qué puede ser. Si hacemos herramientas de recolección, sabemos que estamos hablando de encuestas. Si sabemos de objetivos generales, bueno, el objetivo general que yo quiero conocer en la investigación, cómo voy a delimitar mi problema general, que esta es la dimensión epistémica. Entonces descargan los 3 trabajos prácticos y los 3 son uno grande, son un trabajo práctico completo con el esqueleto completo de lo que es mi metodología, mi proyecto de investigación. Descargan los 3 trabajos y charlan entre ustedes de posibles temas. Yo no los voy a limitar sobre los temas que quieran investigar, sí me gustaría que sean algo que a ustedes les llame la atención para que se sientan motivados a hacer todo un análisis teórico cuando llegue el momento de hacer el marco teórico y que sea algo que los ayude, que les sume.
que no se lleven de la materia solamente algunos puntos que conocen sobre la metodología de la investigación, que luego la van a aplicar, y un aprobado o un desaprobado, sino que sea un trabajo que los ayude a tener una nueva visión sobre determinados temas. ¿Tienen alguna duda sobre los trabajos? En mi caso no, profe, me imagino que también vamos a ir profundizando justamente con las clases teóricas que tengamos, que van a ser por lo menos 3 hasta la fecha de entrega del trabajo, quizás 4. Así que creo que estamos bien con los tiempos para esta primera parte. Sí, van a tener, como les digo, teóricos y prácticos antes de llegar al trabajo, a la primera entrega. Profe, ¿usted podría subirlo al Power que presentó hoy en esta clase? Sí, lo que voy a tener que hacer es subirles directamente el enlace, puede ser, porque no me permite Prezi descargarlo. Al menos que me tengan paciencia y lo pase todo un PowerPoint y después lo cargue, como ustedes quieran. O les paso el enlace público, es un enlace público, o bien directamente lo subo me esperan a que pase todo a un PowerPoint. Como a usted le parezca más cómodo.